Ahora pasaremos a la fase de análisis sintáctico. En esta etapa se analiza una cadena de símbolos de acuerdo a las reglas de una gramática formal, en la cual está siendo escrito un programa. El análisis sintáctico convierte el texto de entrada en otras estructuras, también conocido como árboles, como podemos observar en la imagen del lado derecho. Pues estos son útiles para el posterior análisis y capturan la jerarquía implícita de la entrada. ¿Pero qué hace el analizador sintáctico? Se supone que la salida del analizador sintáctico es alguna representación del árbol sintáctico que reconoce la secuencia de tokens antes ya suministrada por la fase del análisis léxico. En la práctica, el analizador sintáctico también hace lo siguiente. Puede acceder a la tabla de símbolos, pues este hace parte del trabajo del analizador semántico. Chequea los tipos de los datos, también que hace parte del analizador semántico. Genera el código intermedio y luego genera los errores cuando se producen. Es decir, si al escribir nuestro código contiene errores, el analizador sintáctico lo que hace es mostrarnos en qué línea se encuentran los errores. En definitiva, realiza casi todas las operaciones de la compilación. Este método de trabajo da lugar a los métodos de compilación dirigidos por sintaxis. Ahora pasaremos a una aplicación mediante el programa NetBeans. Tenemos creado una clase llamada análisis sintáctico o asintáctico, la cual va a tener distintos métodos que va a evaluar el código que nosotros ingresemos mediante el bloc de notas. Primero tenemos el código o el método de la triada, la cual recibe dos parámetros, la cual recibe primero la expresión, la línea del código y luego el tipo de operación. Luego tenemos definido tres variables de tipo string, la cual evalúa, aquí por ejemplo, evalúa el tipo de operador, puede ser multiplicación, división, suma y resta. Luego se almacena, la expresión se almacena en un arreglo. Luego se define otra variable, la cual nos da la longitud del arreglo. Definimos otras dos variables y luego aquí la que hace su trabajo es el while. Definimos un bucle while para poder evaluar el tipo de operación. Y al final nos va a mostrar todos los valores de acuerdo a las operaciones que tengamos en la línea de código. Ahora pasamos al método del árbol. Como explicamos al principio, el análisis sintáctico es lo que te muestra un árbol jerárquico, de acuerdo a la expresión ingresada, para lo cual este método nos pide que ingresemos una expresión y luego definimos un arreglo llamado oper de tipo char, pues esta solo va a almacenar un solo carácter. Luego definimos un bucle, la cual dentro del bucle evalúa la operación de acuerdo al índice de la n, y dentro del for tenemos un bucle más, while, la cual evalúa la expresión mediante el método de la triada también. Aquí utiliza la triada. Busca todas las triadas de acuerdo al operador. Y luego el id. Después evalúa la expresión, reemplaza mediante el método triada mediante el id. Reemplaza la triada con el primer id. Y luego imprime la expresión ingresada en el bloc de notas. Ahora veremos a otro método llamado eval triada, la cual evalúa la triada también, la cual evalúa los símbolos, multiplicación, suma, resta u división, la cual también utilizamos dos variables de tipo double, la cual es convertido también a tipo double, de acuerdo al operando, y luego es reemplazado, y aquí nos muestra el error replace. Luego utilizamos un switch operador con distintos casos, de acuerdo al operador que tengamos en la expresión. Puede ser suma, puede ser resta, puede ser multiplicación o puede ser división. Y luego retorna el valor de R de acuerdo al switch o los casos que se haya presentado en la expresión. Ahora pasaremos al método evaluar la expresión llamado eval expresión.
la cual recibe un parámetro de la expresión de tipo cadena o string, dentro de las cuales tiene un bucle que evalúa la operación de acuerdo a la longitud de la expresión ingresada. Luego es almacenado en una variable de tipo char, que también es evaluado dentro del bucle floor. Ahora pasaremos al método de evaluar la expresión, llamado evalExpresión, la cual recibe un parámetro de tipo string, la cual hemos creado una variable de tipo char, que es convertido a un arreglo, lo cual almacena los símbolos de cada operador: multiplicación, división, suma o resta. Luego definimos un bucle, la cual evalúa de acuerdo a la longitud de la operación. Y aquí hace su trabajo la variable tipo char, almacena de acuerdo al índice de la n. Dentro del bucle for tenemos un while, lo cual nos va a evaluar la triada mediante la expresión ingresada y la operación. Y un nuevo string, lo cual nos va a sacar el split de acuerdo a los operadores. Luego tenemos la expresión, que es evaluada a la expresión por replace de la triada, lo cual va a utilizar el método de la evaluación de la triada. Y nos va a imprimir o mostrar la expresión ya evaluada. Ahora pasamos al método para generar el código intermedio, llamado genCodeIntermedio, la cual recibe también la expresión, la línea de código, la cual hemos definido también una variable de tipo char, la cual va a almacenar los símbolos de cada operador. Luego definimos un ArrayList, luego para almacenar los valores de las operaciones, los ID. Definimos un bucle for para poder evaluar de acuerdo a la longitud de la expresión. Utilizamos un switch, para lo cual va a evaluar según sea el caso. Si la expresión contiene multiplicación, división, suma, resta, nos va a lanzar estos valores en texto: multiplicación, división, add de suma y sub de resta. También va a ser evaluado dentro de este bucle for mediante un bucle while, lo cual nos va a evaluar la operación de acuerdo al operador ingresado. También va a ser este string, va a estar siendo utilizado el método de la triada mediante dos parámetros, que es la expresión y el operador que ha sido sacado de las líneas de código. Luego generamos otra variable, la cual evalúa la triada y el split. Luego nos va a lanzar el ID normal, más el ID identificado, y así más ID para que siga corriendo el bucle. Luego nos mostrará la siguiente expresión: el tipo de operador es de aquí, es suma o resta, el ID, el dato del T0 y el dato del token 1, y evaluará la expresión mediante este método, que es replace, mediante estos dos parámetros. Luego nos va a mostrar en la línea CT. Ahora pasaremos a evaluar nuestro código generado. Nuestra expresión en este caso es importe igual a precio más cantidad por 1.18. Lo primero que nos muestra el análisis sintáctico es el árbol, lo cual podemos observar aquí. Luego nos genera el código intermedio, lo cual nos dice qué tipo de operador hemos utilizado: multiplicación y suma en este caso, y con sus respectivos identificadores. Ahora vamos a evaluar el proyecto en general. Como podemos observar, aquí tenemos el análisis lexicográfico. Luego de esto se continúa con el análisis sintáctico, lo cual interactúa con la tabla de símbolos, como podemos observar aquí. Ahora vamos a evaluar con una pequeña expresión, también la cual nos va a generar un árbol. Al mostrar los datos, podemos ver que nos muestra el árbol de dicho código.